Hola queridos amigos, gracias por volver a nuestro canal. En el episodio de hoy, la historia llega a un momento muy importante para la familia de Jung. Después de todos los errores del pasado, la madre de Jung finalmente ha reflexionado de verdad, ha reconocido el egoísmo que tuvo antes y ha decidido cambiar para convertirse en una persona útil para la sociedad. Ella toma la iniciativa de salir a trabajar, vivir de forma más positiva, y deja de controlar o imponer su voluntad sobre la vida de sus hijos como lo hacía antes. Junto con esta decisión, la madre de Jung entrega las llaves de la casa a Jung y a Hwae-ka como una forma de confiarles el hogar y de reconocer oficialmente a Hwae-ka como parte de la familia. De manera muy especial, le devuelve personalmente a Hwae-ka el anillo de compromiso de hace años, un recuerdo que se había perdido tras una dolorosa tragedia como una disculpa tardía y un deseo sincero de compensar la felicidad de ambos. Pero la felicidad aún no ha podido ser completa cuando ocurre un imprevisto. De camino a recoger al niño después de la escuela, Tony sufre una fiebre repentina, haciendo que toda la noche se llene de tensión y preocupación. En medio de la fiebre del pequeño, Jung y Hwae-ka cuidan juntos de él, preparan comida, compran medicinas y por primera vez se sientan realmente a hablar, enfrentándose el uno al otro y al futuro de una familia. ¿Serán suficientes estos cambios para sanar todas las heridas? Quédense hasta el final y no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para acompañarnos en los próximos episodios. Su apoyo es la mayor motivación para que el canal siga contando historias que llegan al corazón. En la pequeña casa de la madre de Jung, la tarde transcurre lentamente con el sonido bajo del televisor de fondo. Man acaba de regresar de un nuevo proyecto. Saluda con respeto y se sienta a conversar con ella. Al principio la charla gira en torno al trabajo, pero poco a poco termina tocando los sentimientos más profundos de una madre ya entrada en años. La madre de Jung confiesa que está considerando volver a trabajar, aunque el año nuevo esté ya muy cerca. No es por ambición ni por aferrarse al trabajo, sino porque las deudas aún no están del todo pagadas y el dinero siempre falta. Un conocido le ha recomendado un empleo ligero y estable. Piensa que trabajar le permitiría tener un ingreso extra y al mismo tiempo salir un poco de casa para despejarse. Estar sola día tras día sin nadie alrededor le resulta muy vacío. Lo que más le duele no es el cansancio, sino la distancia con su hijo. Jung sigue negándose a volver a vivir con ella. Aunque la casa ya ha sido recuperada, aunque ella ha cambiado y vive de una manera muy distinta a antes, Jung todavía guarda las heridas del pasado. Ella solo espera que al llegar el año nuevo, él acepte volver, que la familia pueda reunirse y sentirse más unida, pero ni siquiera eso es seguro. Man escucha con empatía. Le aconseja que cuide su salud y no se esfuerce demasiado y promete que si se encuentra con Jung, hablará con él para intentar reconciliar a madre e hijo. Durante la conversación, ella también se preocupa por Man y lo anima a pensar en formar una familia. Para ella, por importante que sea el trabajo, solo es una parte de la vida. La familia es el verdadero apoyo a largo plazo. Al final vuelve a mencionar el pasado con un profundo arrepentimiento en su momento por egoísmo y por ideas de igualdad social. Se opuso a la relación de Jung con Hwae-ka. Ahora, al pensarlo, solo siente tristeza. Si en aquel entonces hubiera sido más comprensiva, quizá hoy tendría un nieto en brazos y no estaría tan sola. La tarde en la casa de la madre de Jung se vuelve pesada cuando Jung aparece de manera inesperada. El ambiente que antes era tranquilo se enfría de repente con una mezcla de incomodidad y expectativa. Man comenta en voz baja: Jung ha llegado, tía, como si abriera el inicio de una conversación que todos saben que no será fácil. Jung saluda a su madre y a Man, luego se sienta. La conversación rápidamente gira en torno al motivo por el que su madre lo llamó.
Ella habla con franqueza, está a punto de empezar a trabajar y quiere entregar las llaves de la casa. Ella se quedará con una, le dará otra a Jung, y la tercera le pide que se la entregue a Ho-ai-ka. Quiere que Ho-ai-ka pase de vez en cuando para cuidar la casa y también para que tenga un lugar donde descansar cuando le quede de paso. La decisión hace que Jung se quede pensativo, pero no se opone. Solo le pide a su madre que si el trabajo no es adecuado, regrese de inmediato y que no se esfuerce en absoluto más de la cuenta. Man se muestra preocupado. Le aconseja a la madre de Jung que lo piense bien porque ya es mayor, la sociedad fuera es complicada y además el año nuevo está cerca, por lo que tampoco trabajaría por mucho tiempo. Pero Jung interviene para dejar clara su postura: quedarse en casa sin hacer nada tampoco es bueno para la salud mental. Si se trata de un trabajo ligero y adecuado, que su madre vaya para despejarse un poco. Aclara que no la está obligando. Es una decisión tomada por ella misma. La conversación poco a poco llega a un tema más profundo: ¿por qué Jung aún no quiere volver a casa para reunirse con su madre? Man le aconseja que piense en el año nuevo en la imagen de su madre sola, pero Jung admite con sinceridad su conflicto interior. No es que no quiera volver, sino que le preocupa el futuro. La relación entre su madre y Ho-ai-ka sigue siendo un nudo difícil. Teme que si regresa demasiado pronto todo vuelva a repetirse como antes y él quede atrapado en medio sin saber a quién proteger. Jung dice que necesita tiempo para confiar de verdad en que su madre ha cambiado y que no sea solo algo temporal. Al escucharlo, la madre de Jung se queda en silencio y luego habla con la voz quebrada. Promete que ya no es la misma de antes, que no volverá a ser egoísta, ni a vivir como solía hacerlo. Quiere convertirse en una persona útil y desea que la familia esté en paz, unida. Sus palabras suavizan un poco el ambiente, aunque todos saben que la confianza necesita tiempo para construirse. La conversación termina con temas más cotidianos: Ho-ai-ka Tony, que cada día está más activo, y la casa cuyo patio ya ha sido arreglado para que el niño tenga un lugar donde jugar. La madre de Jung mira a Ho-ai-ka con otros ojos muy distintos a los de antes, y reconoce que es una mujer responsable, fuerte, y que ha cambiado de forma positiva. Finalmente, con cierta vacilación, dice que le gustaría hablar a solas con Ho-ai-ka sobre asuntos del pasado. Jung no se opone, simplemente asiente con calma. Ho-ai-ka acababa de volver del trabajo cuando desde lejos vio el coche familiar de Jung estacionado frente a la casa de su madre. Se detuvo unos segundos con una ligera inquietud en el corazón. No sabía a qué había venido él, ni si debía entrar o no. Tras un breve momento de duda, decidió hacerlo. Al fin y al cabo, evitar las cosas no era la solución. Dentro de la casa todos la reconocieron enseguida. La madre de Jung le pidió a Jung que fuera a llamarla para que entrara. El encuentro resultó mucho más natural de lo que Ho-ai-ka había imaginado. Jung explicó que había vuelto solo por un asunto rápido, y que de paso podía llevarla a recoger a Tony más tarde, ya que pronto sería la hora de salida de la escuela. También le comentó que su madre quería hablar a solas con ella, y que justo hoy que ella había regresado era una buena oportunidad. Cuando el espacio quedó solo para las dos mujeres, Ho-ai-ka percibió claramente la seriedad en la mirada de la madre de Jung. Ella empezó a hablar despacio con un profundo sentimiento de culpa. Le pidió a Ho-ai-ka que comprendiera y perdonara todo lo ocurrido en el pasado. Reconoció su egoísmo de entonces y admitió que incluso había contratado a alguien para hacerle daño a Ho-ai-ka con el fin de separarlos. Aquellas confesiones dejaron a Ho-ai-ka en shock, pero la madre de Jung aún no había terminado. Sacó de sus manos un anillo antiguo, el recuerdo del compromiso entre Jung y Ho-ai-ka. Explicó que el teléfono de aquel entonces ya había sido vendido, pero que ese anillo lo había conservado. Era lo único que no había tenido el corazón de perder.
Hoy quería devolverlo personalmente a la persona correcta. Le colocó el anillo en la mano a Joaika, como una forma de redención tardía y también como un deseo sincero de que ambos llegaran pronto a formar una familia completa y unida. Joaika se emocionó hasta las lágrimas, pero no guardó rencor. Con voz suave dijo que el pasado debía quedarse atrás y que lo importante era el presente y el futuro. Jung, de pie a un lado, observó todo en silencio. En ese momento comprendió que el cambio en su madre era real, ya no había imposición ni egoísmo como antes. La madre de Jung también prometió con sinceridad que cambiaría, que cuidaría y protegería la felicidad de su hijo y de Joaika. El ambiente en la casa se volvió de repente mucho más cálido. Los nudos que parecían imposibles de desatar finalmente fueron enfrentados. Antes de despedirse, la madre de Jung volvió a mencionar el tema de las llaves de la casa y le pidió a Joaika que pasara de vez en cuando para ayudar a cuidarla. Joaika aceptó con gusto. Se despidieron para ir a tiempo a recoger a Tony de la escuela. Cuando la puerta se cerró, no solo terminó un encuentro, sino que marcó el inicio de una reconciliación. Un pasado lleno de dolor quedó atrás, dando paso a la esperanza de una familia verdaderamente unida, donde todos aprenden a perdonar y a amarse de la manera correcta. Después de salir de la casa de la madre de Jung y Joaika, fueron juntos a la escuela a recoger a Tony. Al llegar a casa, el cuerpo del niño estaba ardiendo de fiebre. Joaika frunció ligeramente el ceño con la voz llena de preocupación. Se preguntaba desde cuándo estaría con fiebre, porque si hubiera sido desde hace rato, seguramente la profesora habría llamado para avisar y pedir que los padres fueran a recogerlo antes. Jung la tranquilizó diciendo que probablemente Tony acababa de empezar con la fiebre, por eso la profesora esperó hasta la hora de salida para que fuera más conveniente llevarlo a casa. Jung tocaba una y otra vez la frente de Tony con una expresión llena de dolor y preocupación. También notó que la voz de Joaika no era la de siempre, sonaba ronca y cansada. Le recordó que debía cuidar su salud ya que el clima últimamente cambiaba mucho. Si los adultos se enfermaban con facilidad, con mayor razón los niños. Joaika solo asintió, pero en su interior seguía pensando únicamente en su hijo. Jung tomó la iniciativa de encargarse de todo. Le pidió a Joaika que llevara a Tony adentro para que se acostara a descansar mientras él se ponía a preparar una olla de gachas. Planeaba hacerlas muy ligeras y fáciles de comer, y luego salir a la farmacia para comprar medicamentos para bajar la fiebre y para el resfriado. No solo para Tony, sino que también compró medicinas para Joaika, porque podía notar claramente que ella tampoco se sentía bien. Mientras Joaika sostenía a Tony sentado en la cama, le acariciaba suavemente el cabello con el corazón lleno de preocupación. Le hablaba con ternura, pidiéndole que intentara comer un poco de gachas y tomar la medicina para ponerse bien pronto. Si al día siguiente no mejoraba, lo llevaría al hospital para que lo revisaran. Esas palabras suaves estaban llenas de amor y de la inquietud silenciosa de una madre. En la cocina, Jung removía la olla de gachas mientras pensaba en muchas cosas. Recordó el anillo de compromiso que acababan de devolverle y lo sintió como una rara bendición después de tantos problemas. También se dio cuenta de que su madre había estado realmente diferente ese día, ya no tan dura como antes. Eso le dio algo de alivio, como si todo estuviera empezando a ir por el camino correcto. Joaika miró a Tony quedarse profundamente dormido en sus brazos y le susurró palabras de ánimo. Deseaba que se recuperara pronto para que nadie tuviera que preocuparse, más especialmente Jung, el hombre que ya cargaba con demasiadas responsabilidades. En la pequeña casa, entre el aroma de las gachas recién hechas y el calor del afecto familiar, el cansancio parecía suavizarse. No era solo una noche cuidando a un niño enfermo, sino un momento en el que los tres empezaban a aprender a apoyarse mutuamente
y a construir juntos un hogar tranquilo después de tantos días de tormenta. Esa noche, después de que Tony terminara de comer las gachas, tomara la medicina y se quedara profundamente dormido en la pequeña habitación, la casa quedó envuelta en un silencio extraño. Afuera, el viento nocturno movía suavemente las copas de los árboles, trayendo consigo el fresco ligero del cambio de estación. La luz amarilla iluminaba la sala lo suficientemente cálida para ahuyentar el frío del ambiente, pero no lo bastante fuerte como para disipar los pensamientos que en silencio empezaban a surgir en el corazón de dos personas que acababan de vivir un día largo. Joaika se recostaba en el sofá sosteniendo con ambas manos una taza de agua caliente. Jung estaba sentado frente a ella con los codos apoyados en las rodillas y de vez en cuando dirigía la mirada hacia el dormitorio de Tony como para asegurarse de que el niño seguía bien. Permanecieron en silencio durante un buen rato sin que ninguno se apresurara a hablar. No era un silencio incómodo, sino una pausa necesaria para que cada uno pudiera ordenar sus emociones. ¿Tony ya se durmió?, preguntó Jung primero con una voz baja y tranquila. Sí. Comió medio tazón de gachas antes de dormirse. Parece que la fiebre no es muy alta. Si se calienta otra vez a medianoche, te llamo, respondió Joaika todavía con un tono cansado. Jung asintió. Ya dejé la medicina en la mesa. Si le sube mucho la fiebre, le damos otra dosis. Mañana, si no mejora, pediré la mañana libre para llevarlos al hospital. Joaika lo miró un poco sorprendida. Pero tú aún tienes mucho trabajo. El trabajo siempre estará ahí, la interrumpió Jung, con voz tranquila pero firme. Pero Tony y tú no pueden esperar. Esas palabras dejaron a Joaika en silencio. Bajó la mirada hacia la taza que sostenía. El vapor subía lentamente empañándole los ojos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras tan simples y tan seguras a la vez. No eran grandes promesas ni frases bonitas, solo una presencia firme en la que se podía confiar. Gracias, dijo en voz baja. Jung guardó silencio y luego sonrió levemente. No tienes que agradecerme todo el tiempo. Hago esto porque quiero. Pasó otro momento de silencio. Afuera, el sonido de los coches se fue apagando. Joaika respiró hondo como si hubiera estado preparándose desde hacía tiempo para esa conversación. ¿Lo de hoy? En casa de tu madre comenzó con calma. Todavía me cuesta creerlo. Jung levantó la vista más serio. A mí también. La verdad no pensé que ella diría todo tan claramente. Cuando me dio el anillo, me sorprendí de verdad, continuó Joaika. Creí que se había perdido. Y también pensé que había cosas que nunca volverían a mencionarse. Jung suspiró. Lo sé. Incluso yo lo pensé muchas veces. Estuve muy enfadado con mi madre. No solo por oponerse, sino por todo lo que hizo y que te hizo sufrir. Joaika asintió suavemente. Lo entiendo. Y también entiendo por qué necesitas tiempo. Lo miró con una expresión más serena. Nunca te he obligado a elegir. Solo quería que vivieras de acuerdo con lo que consideras seguro para los dos. Jung la observó durante un largo rato. En su mirada había culpa, dudas y un cansancio acumulado durante mucho tiempo. Tengo miedo, dijo finalmente con la voz más grave. Miedo de que todo se repita. Miedo de que vuelvas a salir herida, de quedarme otra vez atrapado en medio sin saber a quién proteger. Llegué a pensar que mantener distancia tal vez haría que todo fuera más tranquilo. Joaika sonrió con tristeza. Pero la distancia también duele, dijo con suavidad. No era un reproche, solo una verdad dicha con calma. Jung apretó las manos y asintió despacio. Lo sé, respondió. Y hoy, cuando mi madre te devolvió el anillo, me di cuenta de que tal vez ella sí ha cambiado de verdad. Al menos está intentándolo. Yo también lo sentí así, dijo Joaika. No olvido lo que pasó, pero tampoco quiero vivir atrapada en el pasado. Si seguimos aferrados al miedo, nadie puede avanzar. Jung la miró con una expresión más suave. Eres más fuerte de lo que creía. Joaika negó con la cabeza. No soy fuerte. Simplemente no tuve otra opción.
estando sola con Tony, tuve que aprender a mantenerme en pie. Pero eso no significa que no me canse o que no tenga miedo. Se detuvo un instante y luego continuó. Hay noches en las que miro a mi hijo dormir y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si mantener distancia contigo realmente es lo mejor para todos, o solo una forma de protegerme a mí misma. El corazón de Jung se encogió. Lo siento, dijo en voz baja, por haberte dejado cargar sola con tantos pensamientos. Joaika lo miró ya sin tristeza. No tienes que disculparte. Solo quería que supieras que nunca cerré la puerta. Simplemente me quedé quieta esperando a que estuvieras listo. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio cálido, ya no pesado como antes. Jung se levantó, sirvió más agua caliente para ambos y se sentó un poco más cerca de Joaika. ¿Tienes miedo?, preguntó. ¿Y si algún día las cosas no salen como esperamos? Joai. Kalo pensó un momento. Claro que sí. Pero creo que tener miedo no significa no intentarlo. Lo importante es caminar juntos, aunque sea despacio, aunque sea difícil, pero sin abandonarnos. Jung asintió. Quiero intentarlo. No por nadie más, sino porque creo en ti. Y porque creo que mi madre está aprendiendo a cambiar. Joaika no dijo nada, solo sonrió suavemente. No era una sonrisa brillante, pero fue suficiente para aliviar el corazón de Jung. Y Tony, añadió ella. Él te aprecia mucho, aunque no lo diga, cada vez que te ve su mirada cambia. Jung sonrió. Lo sé, yo también lo quiero. Muchas veces al mirarlo siento que tengo más fuerzas para seguir adelante. Entonces, dijo Joaika en voz baja, vamos despacio. No hace falta apresurarse, solo seamos sinceros. Jung la miró con determinación. Sí, despacio, pero esta vez no voy a retroceder. En el dormitorio, Tony se movió ligeramente y respiró de forma tranquila. Joaika y Jung miraron hacia allí al mismo tiempo, compartiendo un mismo pensamiento sin necesidad de decirlo. Ese niño, junto con todo lo que habían vivido, era el lazo más fuerte que los unía. Después de ese momento de silencio, Jung se levantó y caminó hacia la ventana. Corrió suavemente la cortina y miró hacia el pequeño callejón iluminado por una luz amarilla tenue. Todo estaba tan tranquilo que incluso se podía escuchar el viento colándose entre las hojas. Se quedó allí un rato como si intentara ordenar los pensamientos que aún tenía dispersos, y luego se volvió para mirar a Joaika. «¿Sabes?», dijo con la voz más grave. «He pensado mucho en el futuro. No solo en el mío, sino también en el tuyo y en el de Tony». Joaika levantó la vista y lo miró con atención. No lo interrumpió, simplemente esperó a que continuara. «Antes pensaba», siguió Jung, «que si no volvía a vivir con mi madre, si mantenía cierta distancia, tú tendrías menos presión. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso solo nos cansa más a todos. Mi madre se siente sola. Tú tienes que aguantarlo todo y yo siempre quedo en medio sin estar en paz». Joaika dejó la taza sobre la mesa y soltó un suspiro suave. «Lo entiendo. Yo también pensé así alguna vez. Pero luego me di cuenta de que evitar las cosas no hace que desaparezcan, solo alarga el dolor». Jung volvió a sentarse entrelazando las manos. «No me atrevo a prometer nada todavía. Solo quiero decir que estoy intentando aprender a enfrentar las cosas. Con mi madre, contigo y conmigo mismo». Joaika lo miró con una expresión mucho más suave. «Con que puedas decir eso para mí ya es suficiente». Se detuvo un momento y luego continuó despacio. «Hay días en los que estoy tan cansada que solo quiero rendirme. Pero cada vez que miro a Tony me digo que tengo que seguir. No quiero que crezca sintiendo falta de cariño o rodeado siempre de tensión entre los adultos». Jung la escuchó con el corazón encogido. «Sé que me he perdido muchas cosas», dijo en voz baja. «Cuando Tony se enfermaba, cuando tú necesitabas a alguien a tu lado. Yo no estuve. Con que estés ahora es suficiente», respondió Joaika.
El pasado no se puede cambiar, pero el presente todavía está a tiempo. Jung soltó un suspiro de alivio. Lo que más miedo me da es volver a hacerte daño. Huai. Ka sonrió una sonrisa cansada pero sincera. Si seguimos teniendo miedo, nunca podremos avanzar. Yo también tengo miedo. Pero creo que si elegimos estar juntos, tenemos que aceptar también los riesgos. Jung asintió. Creo que empezaré a volver más seguido a casa. No para quedarme de inmediato, pero sí para que mi madre se vaya acostumbrando y para que las cosas no estén tan tensas como antes. Huaika lo miró primero con sorpresa y luego con calma. No te estoy presionando. Haz lo que sientas que es correcto. Lo sé, dijo Jung, pero esta vez es porque yo quiero. En la sala, el reloj de pared marcaba el tiempo con un leve tic-tac. El tiempo pasaba despacio pero sin pesar. Huaika se levantó y entró al dormitorio para acomodarle la manta a Tony. El niño dormía profundamente, respirando de forma regular, con el rostro menos rojo que por la tarde. Se quedó mirándolo un momento y luego regresó. Parece que ya le bajó un poco la fiebre, dijo en voz baja. Jung suspiró aliviado. Menos mal. Se acercó un poco más a Huaika y se quedó a su lado. Ambos miraron hacia el dormitorio compartiendo la misma sensación: preocupación, pero también esperanza. Huaika, dijo Jung después de un rato, quiero preguntarte algo. Ella se giró hacia él. Dime. Sí. ¿Algún día decido volver a vivir con mi madre o permitir que esté más cerca de nosotros? Habló con calma. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? Huaika pensó durante un buen rato. No evitó su mirada, pero tampoco respondió de inmediato. Finalmente dijo, estoy dispuesta a intentarlo si siento que me respetan. No necesito que nadie me complazca, solo que no se repita lo que me hizo daño antes. Jung asintió como grabando cada palabra. Te lo prometo. Si algo no está bien, yo daré la cara. No te dejaré sola otra vez. Huaika sonrió suavemente. Con eso me basta. Volvió al sofá y se sentó recostándose con cansancio. El día había sido largo y lleno de emociones, y el agotamiento empezaba a notarse. Jung lo vio y se levantó enseguida. Descansa, le dijo. Yo me quedo cuidando a Tony. Huaika negó con la cabeza. No pasa nada, estoy bien. No tienes que estar bien todo el tiempo, respondió Jung con un tono más suave. Estoy aquí. Esas palabras hicieron que los ojos de Huaika se humedecieran. Giró el rostro sin querer que él notara sus ojos rojos. No digas cosas así, susurró. Tengo miedo de acostumbrarme. Jung sonrió levemente, pero su mirada era muy seria. Quiero que te acostumbres a tenerme a tu lado. Ambos rieron en voz baja, rompiendo la tensión. No fue una risa fuerte, pero bastó para calentar la pequeña casa. La noche avanzó. Jung tomó una manta ligera y la cubrió cuando vio que Huaika se había quedado dormida apoyada en el sofá. Se quedó mirándola un rato, luego fue al dormitorio para comprobar una vez más que Tony estuviera bien. En su interior, por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía esa sensación de callejón sin salida. El camino por delante seguía lleno de curvas y desafíos, pero al menos ahora sabía que no tendría que recorrerlo solo. Esa noche no terminó con una promesa perfecta, ni con una decisión definitiva. Terminó con un acuerdo silencioso que ambos seguirían intentándolo juntos, paso a paso, despacio, pero con firmeza, para proteger lo más importante, una familia que, aunque no fuera perfecta, tenía suficiente amor como para no soltarse nunca más.